Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos ustedes. Activen sus cámaras, muchachos. Vamos a comenzar nuestra sesión de clases el día de hoy. Voy a distribuir el número de los ejercicios que van a exponer. Atentos, por favor. Atentos, atentos, atentos. Voy a distribuir la numeración para que expongan los ejercicios de clase. El tema es eliminación de oraciones 1. Eliminación de oraciones 1. Tengan a la mano su libro práctico. Voy a distribuir la numeración, ¿ya? ¿Listos? Rápidamente. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Hola, Ninoska, ¿cómo estás? Elvis. Así es, pues. Así es, pues, Elvis. Es Elvis. Ya, listos, atentos. Muy bien. Tema número 3, eliminación de oraciones. Atentos, jovencitos, respondan, por favor, al llamado, respondan para poder entregarles sus números y activen su cámara. No tienen cámara activada, muchachos, yo lo voy a sentir mucho, no les voy a poder dar números, ¿ya? Y si la apagan al momento de exposición o en algún momento de la clase, tampoco les voy a permitir que participen. Estamos ya en agosto. Solo hay un alumno que tiene permiso para no tener cámara encendida hoy día. Solamente un alumno. Bueno, en todo el año no la he encendido, pues, para variar. Solo un alumno está con permiso. ¿Listos? Comenzamos. Voy a distribuir la numeración. Bien, comenzamos. Ariana Cubillas, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, Ariana, tú vas a trabajar el ejercicio 1, ¿ya? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Ariana? Sí, profe, el ejercicio 1. 1 de eliminación de oraciones 1, ¿sí? Luego voy a precisar cómo es que van a exponer, ¿ya? Pero vamos avanzando. Vayan revisando. Ustedes saben, ustedes conocen, muchachos. Son ejercicios que no les van a generar mayor complicación. Ariana Cubillas. 1. Jacob Joe, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Tú eres número 2, Jacob, ¿ya? 2, 2. Invitamos a Grace Cruces. ¿Me escuchas, Grace? Sí, profe, buenos días. Buenas tardes, Grace. Tú eres Buenas 3, ¿ya? tardes. 3, 3, 3, 3. Alexandra Bexabet Cuno, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, buenos días, buenas tardes. Tú eres 4, Aquí, Bexabet, gracias. ¿ya? 4. Seguimos, seguimos, seguimos. Atentos, atentos. Activen sus cámaras. Jacob está con cámara apagada. Ya les he hablado, ¿ah? Están con cámara apagada, no van a participar. Diana Ye, buenas tardes. ¿Me escuchas, Diana? Diana Ye. No me escucha. Elvis Rodas, buenas tardes. Elvis. No responde él. Reyes Huancas, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Tú eres número 5. Activa tu cámara, activa tu cámara, activa tu cámara. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes, profesor. Ahorita voy a activar mi cámara, estoy ordenando algo. Ya, Lady, tú eres. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ah, ¿me escuchas? Sí, profesor, ahorita voy a activar mi cámara, solo que estoy moviendo una cosita para posicionarla bien. Ya, tú eres número 6, ¿ya, Lady? Número 6. 6. Ya, profesor. Eliminación de oraciones 1. Ya, gracias. Correcto. Seguimos por acá. Diego Liñán, ¿me escuchas, Diego? No me escucha, Diego. Loli Lavado, Exxon, ¿me escucha? Sí, Loli, sí. buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Número 7. Número 7. Mancilla, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, profesor. 8. Activa tu cámara. Activa tu cámara. Estoy viendo cámara desactivada. Mancilla. Víctor Caleb, ¿me escucha? Sí, Cámara profesor. apagada. Uy, qué pena. Ahora le enciendo. Estaba acomodando unas cosas. Ya. Víctor Caleb. Bueno, vamos avanzando, ¿ya? A la hora no prende la cámara, no van a exponer. Listo. 9. Tú eres 9. Ok. Seguimos. Franco Joel, ¿me escuchas? Sí, profesor. Tú eres número 10. Entendido. Recuérdalo. 10. Palomino Araceli, ¿me escucha? Sí, profesor. Buenas tardes. Tú eres número 11. Por si acaso, muchachos, cada pregunta vale 3 puntos. Y por tener cámara apagada no vas a participar. Vas a perder 3 puntos. Y aquellos que sean más, aquellos muchachos que estén más alertas, más atentos, más comprometidos, van a aprovechar lo que otro de repente trabaje mal o no quiere exponer por A o B razones. Así que está atenta a la cacería. Listo, 3 puntos más. Bueno, ya van 11 ejercicios. Seguimos. Ninos Capapela, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Tú eres 12. 12, Ok. ¿ya? Romero, buenas tardes. No me responde. Sánchez Alba, Buenas tardes, profe. tú eres tú, te salió Sánchez. No, acá estoy, profesor. Profe, A ver, Sánchez, tú eres 13, número de suerte, 13. Seguimos por acá. Senador, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes, tú eres 14. Ya, profesor, gracias. Eliminación de residuos 1. Ferro Cajaleón, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Tú eres 15. Ubillú Gerardo, buenas tardes. Ubillú, no me escucha. Valenzuela, no me escucha. Vargas, Buenas tardes, profesor. tú eres 16. ¿Ya? Gabriel, Ya, profe. 16.
Alison Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. 17. Villegas. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. 18. Tú eres 18, Gerardo. Arroyo. Buenas tardes, profesor. 19. Ya. Malásquez. Buenas tardes, profesor. 20. Manrique. Manrique. Nada. Active sus cámaras. Active sus cámaras, muchachos. Bien. En este último momento le he dado acceso a algunos alumnos. Voy a llamarlos. Respondan, por favor. Activen sus cámaras para darles su número de ejercicio. Sánchez Agurto, buenas tardes. No responde. Chuquillanqui. No responde. Rodríguez Poma, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Tú eres número 21. ¿Me 21. escuchas? De eliminación de oraciones 1, de tu libro. Ya. Carrera, buenas tardes. Chinchay, buenas tardes. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, profesor. Adriano, tú eres 22. ¿Escuchaste? Ya, profesor, gracias. Valenzuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres 23. Imán, Leonardo Imán, ¿me escucha? Buenas tardes. Alumna Santa María, buenas tardes, ¿me escuchó? Sí, profesor. Tú eres 24. De eliminación 1 del libro. Bruno, buenas tardes, ¿me escucha? Valenzuela está con cámara apagada. Bueno, Está prendida. bueno, ya después vemos eso. Está prendida. Vilca. Vilca. Bueno, ya está. Quedan 6 ejercicios sin repartir todavía. Eso lo van a aprovechar los que estén más atentos a la clase. Ahora sí. No escriban, muchachos, activen su micrófono. No escriban, no escriban. Vamos. Vamos a explicar, atención a la explicación para que sepan cómo conducirse, cómo lograr sus puntos y otros adicionales. Comenzamos entonces. Ahora sí. Ariana, ¿a qué te refieres? Ya. Bueno, ahorita vamos a dar algunos alcances para que puedas enfocar mejor el ejercicio, ¿ya? No te preocupes, ahorita. Vilca en sala de espera. A ver, qué raro. No hay nadie en sala de espera. Bien, jóvenes, ahora sí comenzamos ya, ¿listos? Atentos, eliminación de oraciones. Atentos, eliminación de oraciones. Bien. Entendamos como eliminación de oraciones a un proceso. Ya vamos a entenderlo de esta manera, este enfoque, como vamos a explicarlo. Como ustedes reconocen, porque esto ya ha sido motivo de práctica durante algunos años, el ejercicio está conformado por un enunciado compuesto por 5 unidades informativas. De esas 5 unidades informativas debemos eliminar necesariamente una, siempre una, ¿ya? Siempre una. Ya sea porque está tratando un tema diferente, distinto al que las demás exponen, o porque ese enunciado está redundando, repitiendo de modo pues innecesario lo que otra oración expresa u otras oraciones expresan. Y de allí es que aparezcan dos criterios, ¿no? O se elimina por discordancia o se elimina por redundancia. Vamos a hablar del primero de ellos. Discordancia. La discordancia se refiere pues a la falta de compatibilidad, a la ausencia de concordancia entre unas ideas y otras. Por lo tanto, diremos así, la discordancia es el criterio que nos permite eliminar la oración
que trata un tema diferente, que trata un tema ajeno, que trata un tema distinto al de las demás. Y hay causales para ello. Por ejemplo, atentos a estas causales, ¿ah? Que tú vas a recurrir a ellas para poder entender mejor de qué trata el ejercicio. En primer lugar, se elimina la oración que habla de otro personaje. Cuando yo digo otro personaje, hay que entender que no solamente estamos hablando de personas, sino también podemos hablar de animales o podemos estar hablando de objetos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Tengo 5 unidades informativas. 4 de ellas nos hablan de Francisco Bolognesi y una de las 5 habla de Miguel Grau Sepinario. Como podemos entender, el tema ahí es hablar del héroe Francisco Bolognesi. Y hay una donde me están cambiando de personaje. Esa es la que se debe eliminar. La que está hablando en este caso de Miguel Grau. Me ha cambiado de personaje y se sale del tema entonces. Ya, correcto. Si hablamos de animales, puede ser que 4 estén hablando de el cóndor. 4 estén hablando de el cóndor. Y una esté hablando de el águila. Todas son aves, ¿cierto? Pero ahí el personaje es otro. El águila, ¿verdad? Está rompiendo con el desarrollo temático de las demás que hablan de el cóndor. Si hablamos de objetos, ¿no? Puede ser que de las 5, 4 estén hablando del oro y una hable de la plata. Se elimina la que está hablando de la plata. A eso nos referimos como cambio de personaje. Ya está. Otra causal es, se elimina la oración que se salga del tiempo o espacio. Se salga del tiempo se refiere pues al momento en que, un hecho o una situación está pues como referente del ejercicio. A ver, el tema central, perdón, de las 5 oraciones, 4 están hablando de la música en la Edad Media, la música en la Edad Media. Y hay una que está hablando de la música en la época moderna. Si bien es cierto, hablan de la música unas y otras, hay que entender que de las 5, 4 hablan de una época determinada, la Edad Media, y hay una que está hablando de una época posterior. Se elimina la que está hablando en este caso de la época posterior, ¿ya? Se sale del tiempo, pues, ¿no? O se sale del espacio, por ejemplo. Estamos leyendo, pues, un ejercicio donde hay 4 enunciados que están hablando del índice de mortandad de la COVID-19 en el Perú. Y hay una que está hablando de los índices de mortandad de la COVID en el Brasil. ¿Ven? Se salió del ámbito, se salió del espacio. El ejercicio habla sobre el Perú y hay una que habla de, en este caso, Brasil. Se elimina entonces la que se sale del tiempo, del espacio. Tiempo en algunos casos y espacio en otros. Otra causal, se elimina la que trate otro aspecto del mismo tema. Ustedes saben que hay temas que utilizan subtemas para poder exponerse, ¿cierto? Vamos a entender el tema. El tema sería, por ejemplo, el cáncer. El tema es el cáncer. La primera idea, de repente, hable de la definición del cáncer. Es un subtema, la definición. O de repente viene otro punto que esté hablando de las características de esta enfermedad. Hay otro punto que está hablando del tiempo y el proceso de desarrollo de la enfermedad. Hay otra idea que de repente esté hablando de, qué sé yo, de repente está hablando de los procesos para tratar el cáncer. Y de repente exista otro subtema que esté tratando acerca de índices de mortandad, ¿ya? Producto del cáncer. Entonces, hay un hipertema del cáncer y hay subtemas que van a exponer ese hipertema. Vamos a ver, tengo 5 unidades informativas. En 4 de ellas nos hablan de los métodos para tratar el cáncer o métodos para combatir el cáncer. Y hay una que está hablando de las características de esta enfermedad. A eso se refiere con esto que estamos viendo, ¿no? Se elimina la oración que trate de otro aspecto del mismo tema. En este caso, si bien es cierto, todas hablan del cáncer, 4 están hablando de métodos para combatir el cáncer y hay una que está hablando de características del cáncer. A eso se refiere.
trata de otro aspecto del mismo tema. Otra causal de eliminación por discordancia, se elimina la oración que contradiga el tema central del ejercicio. Esto de acá, muchachos, yo estoy convencido de que va a ser fácilmente detectado. ¿Por qué? Porque el sentido lógico que vamos nosotros entendiendo y vamos pues desarrollando, se va a ver bruscamente, ¿no? Vulnerado por aquella idea que está expresando una idea contraria. Por ejemplo, si estamos hablando que los ejercicios físicos son beneficiosos, saludables, recomendables para nuestra salud, una idea que contradiga el tema sería aquella oración que exprese que realizar ejercicios físicos son dañinos, son nocivos, son perjudiciales para nuestra salud. Se pone, ¿no? Es una forma de expresión fácilmente detectable, ¿ya? Esa es la oración que se debe eliminar, la que está expresando el daño que generarían los ejercicios físicos cuando el tema es hablar más bien de los beneficios. Otra causal es aquella que exponga una idea irrelevante. ¿Qué es una idea irrelevante? Una idea irrelevante es una idea, muchachos, que no aporta información valiosa, que no aporta significativamente al entendimiento del hecho o del suceso que se pretende comunicar. Si estamos hablando, por ejemplo, de un accidente ocurrido en Pasamayo, ¿no? Un accidente. Respecto de este accidente automovilístico o de, sí, pues, depende del transporte público de pasajeros, qué sé yo, serían pues las causas del accidente, eh, el número de víctimas, ¿no? La identidad de las víctimas y de los heridos también. Otro dato importante será pues en qué medida fueron asistidos, han sido apoyados por las autoridades competentes, ¿no? Otra información sería, bueno, ya mencionamos, me parece, ¿no? Las razones de este suceso. Pero si hubiera una idea, por ejemplo, que esté hablando si eh, las personas portaban celulares, ¿no? O el equipaje, que no tiene nada que ver con este tipo de situaciones, sería pues presentar una idea de poco contenido eh, de categoría, ¿no? O de poco contenido informativo. Entonces, se debe eliminar, ¿ya? A eso se refiere. Se elimina una oración que no aporte o que aporte muy poco al, al tema central del ejercicio. Bueno, se elimina aquella que se salga del tema desarrollado en general. Tenemos ahí algunas causales. Vamos a mostrar un ejercicio. Los que quieran participar van a levantar la manito y me vas a dar el tema central, la oración que se elimina, obviamente el criterio de discordancia, ¿ya? El número que se va a eliminar. Nos preguntamos, profesor, ¿qué es el tema central? El tema central es una frase nominal conformada por el tema antecedido por lo que se dice acerca del tema. Por ejemplo, si me están hablando de el avión será pues el tema, ¿no? El sujeto de quien se habla, el tema, puede ser persona, animal, cosa o una idea. ¿Qué se dice del avión? En el texto nos están hablando de cómo se fabrica. Entonces el tema sería la fabricación del avión. Ya está. Vamos a ver. Alison, te escucho. Profesor, el tema central del texto vendría a ser el leopardo y su adaptación al medio en donde se encuentra, y la uno vendría a ser eliminada. La uno no habla de su capacidad de adaptación, ¿no? Sí, habla más de sus características físicas. Bien, muy bien. 2 puntos para Alison.
Observa, ahí está el sujeto, ahí está el personaje del texto, el leopardo. Es el personaje, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Ahí está. Ese es el personaje. De él están hablando, del leopardo, ¿correcto? Ahora, ¿qué se dice del leopardo? Como su compañero lo señaló, el autor nos habla acerca de la capacidad que tiene el leopardo para habitar diversos ambientes, ¿sí? Para adecuarse a distintos escenarios. Por ejemplo, puede adecuarse a la selva, puede adecuarse a los bosques, puede adecuarse a la sabana, puede adaptarse fácilmente a las regiones rocosas, etc. Y no solamente a esos ambientes, sino a lugares que le permitan esconderse para poder sorprender a su víctima. O caso contrario, se adapta a ciertos lugares donde pueda refugiarse más bien él de sus depredadores, como serían los leones, pues, ¿no? Sabemos que el leopardo es un animal solitario, ¿sí? Se une con su pareja solamente por afanes reproductivos, pero llevan existencia individual. En cambio, las leonas, ¿no? son, son gregarias, ¿verdad? Caminan pues en grupos. Imagínate que se encuentre un leopardo con un grupo de leones, si una sola nomás es fácilmente para derrotarla, imagínate un grupo de ellas. Bueno, entonces ya está, ya está. La respuesta es como lo dijo nuestra alumna Alison, el tema es la capacidad de adaptación del leopardo. ¿Cuál se elimina? La número 1. La 1 está hablando de sus características físicas y no de su capacidad de adaptabilidad. Esa es la respuesta. Es más, esta pregunta que acabamos de trabajar vino en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ya? Esta pregunta ha venido en el examen de admisión de la UNI. Así, fácil o difícil, tú lo evalúas, tú lo consideras. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos. Bien, Minosca nos formula una pregunta interesante. Vamos a compartirla como un aporte más, ¿ya? Nos dice que hay un ejercicio que nos está hablando de la biografía de una persona. Bueno, como son 5 oraciones, obviamente que son datos, pues, pueden estar secuenciados o no pueden estar secuenciados. Ojo, por ejemplo, la pregunta era, profe, del 1 al 4 me están hablando de su biografía, desde que nace hasta que muere, del 1 al 4, ¿ah? Así, grande rasgo, pues, ¿no? 1 al 4, desde que nace hasta que muere. Y la 5 nos habla de su infancia. ¿Cómo entiende eso, profe? Porque ya la 4 ya estaba el sujeto muerto, ya, el personaje muerto. Y la 5, no, hay que entender lo siguiente. Existe una posibilidad, no es el común, pero existen ejercicios o han venido en examen de admisión alguna vez en que con el ánimo de repente para complicarle la vida al postulante, las ideas han sido expuestas, en este tipo de ejercicios se han expuesto las ideas en desorden. ¿Ya? Y este caso, por ejemplo, si nos habla del 1 al 4 su biografía, en la 4 ya murió, y la 5 de su infancia, no hay que entenderlo como un criterio, eliminar la 5 porque no está en el orden que se ponen las ideas. No, el orden no es un criterio. ¿Por qué? Porque, repito, hay una posibilidad de que se presenten las ideas, los enunciados desordenados. Simplemente, si la 5 estamos hablando de la infancia, lo ubicamos donde corresponde y habría que buscar otra posibilidad de respuesta. ¿Ya estamos? Debe haber otra posibilidad de respuesta, pero por el orden de exposición no hay un criterio, ¿ya? No existe. No existe. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Ya le pusimos sus puntos a Alison. Vamos avanzando. Vamos a hablar del otro criterio. El otro criterio. Recuerda que todo texto tiene principios, ¿ya? Principios que lo identifican, que le dan, pues, su sentido de existencia. Respecto a lo que acabamos de mencionar, respecto de
de la discordancia es una forma de eliminar oraciones porque está atentando contra uno de los principios del texto. Ese principio es el principio de la coherencia textual. ¿Qué es la coherencia textual? La coherencia textual quiere decir o se refiere a que las ideas que el autor expresa en un texto, todas ellas desarrollan el mismo tema. Como todas desarrollan el mismo tema, forman una unidad. El texto es una unidad. ¿Por qué? Porque sus ideas que la contienen, ¿verdad? Sus ideas que están contenidas en él, todas apuntan a desarrollar el mismo tema. Y si encuentro una que no corresponde a ese propósito, entonces está atentando contra esa unidad. Debo entonces eliminarla, ¿ya? Por eso que se usa el criterio de la discordancia. En la exposición temática, en la producción de textos, existe también otro concepto llamado el de la economía del lenguaje. ¿Qué significa la economía del lenguaje? Quiere decir que cuando uno expone un determinado asunto, una información, un sentimiento, una preocupación, qué sé yo, una idea, debe utilizar las palabras necesarias o las oraciones necesarias para ser entendido. No debo abundar, no debo redundar, ¿ya? De modo innecesario, porque estoy cayendo en vicios. ¿Estamos? Solo debo emplear las ideas necesarias para lograr mi propósito comunicativo, ninguna otra. Es por eso que se usa este criterio que vamos a ver, la redundancia. Se usa como criterio de eliminación. Y también existen algunas pautas, ¿ya? Son tres causales. Se elimina la oración que repite lo que ya ha sido expresado. Repite lo que ya ha sido expresado. Este es el caso que se conoce con el nombre de equivalencia, ¿ya? La equivalencia. ¿A qué debo entender por equivalencia? Es aquella situación en que tengo dos ideas con la misma información, ni más ni menos, con la misma información, obviamente expresado de modo distinto, ¿correcto? Por ejemplo, tengo dos oraciones, de las 5, ya por ejemplo, la número 1 dice, la 1, a ver, me viene a la mente, ya, la 1 dice, María padece de otitis, padece de otitis. Y la número 4 dice que María tiene inflamación en sus oídos. Todos sus oídos están inflamados. Lo que dice la 1 y la 4 es lo mismo, obviamente con otras palabras, ¿no? Padecer de otitis es padecer de inflamación a los oídos. Entonces, la pregunta del millón es, profesor, ¿cuál de las dos elimino? ¿La 1 o la 4? Muchachos, yo te pregunto, si tú lees la 1, ¿estás repitiendo algo? No. La 1 no repite nada. Pero es lo mismo que la 4. Sí, pues, pero al comenzar a leer, tienes que leer primero la número 1. Y la 1 no está repitiendo nada. La que está repitiendo es la 4. La 4 repite la 1. Entonces, cuando dos ideas son equivalentes, o sea, de igual información, la que viene después, en este caso la 4, es la que se va a eliminar, ¿ya? Ese es un primer criterio. Pero repito, cuando tiene la misma información. Ahora viene otro caso, ¿ya? El primer caso se llama equivalencia. El segundo y tercer caso que va a aparecer aquí, el segundo, ya lo vemos ya, hablamos de la inclusión, que es otro modo, la inclusión. En la inclusión ocurre lo siguiente, tengo dos oraciones, una contiene más información y la otra contiene menos información. No sé si está antes o después, eso me interesa, eso es irrelevante, ¿ya? Puede estar antes o puede estar después. Lo importante es que una presenta más información y otra presenta información menor que está contenida en la mayor. Por ejemplo, si dice, ¿no? Dice, Pepito, el ejercicio dice, Pepito padece de neumonía y está internado en la clínica, ya. Eso dice la número 2. La número 5 dice, Pepito está enfermo. ¿Cuál se elimina? Se elimina la 5. ¿Por qué? Por el decir Pepito está enfermo, eso ya está sobreentendido en la número 2 que dice que padece, ¿no?
de esa dolencia. Se elimina la número 5. Esa es la oración de menor contenido que está incluida en la número 2. Repito, la que tenga menor contenido puede estar antes o después de la de mayor extensión. Hay otro caso otro caso de inclusión, ¿ya? Otro caso de inclusión. Segunda forma, llamémoslo así. Se elimina la oración que está incluida dentro de 2 o más oraciones. Ajá, está incluida, su información está incluida y repartida en 2 o más oraciones. Por ejemplo, la número 1 dice que el Perú es un país minero. La 1 dice que el Perú es un país minero. La número 2 dice que el Perú es un país muy rico en minerales, ¿no? Y es una de sus actividades económicas más importantes. Otra actividad es el turismo. Otra actividad es el turismo, como actividad pues económica, ¿no? Y la número 3 señala que el Perú es turístico, Perú es un país turístico. Entonces, la 1 dice que Perú es un país minero, la 3 dice que Perú es un país turístico y la 2 dice que Perú tiene mucha riqueza mineral, ¿verdad? Que le permite muchos dividendos y además es un país turístico. Lo que dice la número 2, ¿verdad? Está repartido en la 1 y en la 3. Entonces, la que está sobrando es la número 2, ¿correcto? Bien. Dime, por favor, dame la respuesta. Levanta tu manito. Dame la respuesta, te voy a poner 2 puntitos. Oración eliminada y el tema central. Hay 4 alumnos que levantaron la mano, va. Víctor Caleb, dime. Profesor, mi alternativa sería 2. Tema central, La rubiola y sus formas de características. se elimina la 2. Ujú. Observa lo que yo voy a decir. Observa la pizarrita, ¿ya? Pizarra virtual. La número 2, bueno, la número dice, la rubiola se caracteriza por una erupción de color rosado, ojo, erupción de color rosado, primera característica, acompañada de fiebre de poca elevación. Ya. Otra característica. La número dice, la rubiola, es el mismo tema mencionado en la número 1, dice, tiene varias características. Tú sabes que varias no son 2, es más de 2, varias. Entonces, en la 1 dice 2, y en la 3, perdón, en la 1 me da 2 características y en la 2 dice varias características. No está repitiendo la 1. No está repitiendo la 1. 2 no son varias. A ver, invitamos a Grace. Grace, ¿qué nos dices? Se elimina la 1. ¿Por qué se elimina la 1? Porque te dice la fiebre poco elevada y en la 2 te dice fiebre ligera. Ya. La 1, ¿no? Ujú. Pero si elimino la 1, pierdo esta información. Pierdo esta información. Que no la voy a encontrar en ninguna otra. A ver, ya tengo dos alumnos. A ver, Bexabé, ¿qué dice Bexabé? Se elimina la 3 porque está mencionando solo algunos síntomas. Pero es característica, pues. Sí, pero en esa se está enfocando solo en una. La erupción que dura de 1 a 4 días aparece primero en la cara y se extiende después el tórax. La rubiola está acompañada de inflamación en los ganglios. La 4 también se centra en una nada más. Sí. La 4 también se centra en una.
Seguimos. Miren, tengo 3 respuestas. Aquí está, muy bien, Crisel, gracias. Levantó la mano, muy bien, la autoridad. Vamos. Profesor, la 5 porque está repitiendo la misma información de la 4. Ajá, Sí. vamos a ver. La rubéola está acompañada de inflamación de los ganglios linfáticos retroauriculares. ¿Qué significa retroauriculares? ¿Qué significa retro? Que están detrás del oído, ¿no? La rubiola también se caracteriza por un dolor de garganta. ¿Por qué repite la 4? ¿De qué manera repite la 4? Ay, es que pensé que los ganglios linfáticos estaban en la garganta. No, retroauriculares, atrás de los oídos. Bueno, tengo 4 respuestas, ¿ah? A ver, invitamos a un valiente. La respuesta es ¿por qué? Active su micrófono, muchachos. Nadie, ¿no? Se rinde. Bueno, están perdiendo la oportunidad de ganar puntos. Ahora sí. Minosca, Pamela, dime. Profesor, yo creo que es la 1 porque me está hablando sobre los efectos de la rubiola. Los efectos. Sí, No. El tema central son los efectos. efectos de la rubiola. Mira, la 2 dice, la rubiola tiene varias características. No habla de efectos, no de sus características, manifestaciones. La 1 también habla de manifestaciones. Hay 2 manifestaciones en la 1. Bueno, la 1 por redundancia porque se está repitiendo lo mismo que la 2 y la 3. A ver, la 1 habla de erupción de color rosado. Ya, esto de acá, vamos a ver si lo encontramos en la 3. La erupción que dura unos 4 días aparece primero en la cara y se extiende, después se corre rápido. ¿Dónde habló de color rosado en la 3, no? Seguimos. Invitamos a Víctor Calet. Muy bien, él comenzó todo esto y él va a terminar todo esto. Vamos. Profesor, yo también opinaba que es la 1. ¿No me dijiste la 2? No, después vi la 2 y la 3 y vi que la 1 profundizaba menos. Y con lo que usted me dijo de que la 2 llevaba más información, la 1 se eliminaría. No. No, la 2 me refería que tú señalaste que la 2 estaba en la 1 inicialmente, pero cuando dije eso de varias características, no está repitiendo la 1 solamente menciona 2 nada más. Bueno, nadie más, ¿no? Nadie más se rinde, muchachos. Ya, ahora sí, explico yo. Ajá, Alison, muy bien. Termina con esto, por favor. Profesor, es que yo eliminaría la 2 porque ahí nos refiere que una de las varias características que tiene dice que es la fiebre ligera. ¿Ya? Y esta se repite, bueno, esta estaría repitiendo lo que dice la 1, Ya, entonces que, la 2 repite la 1. porque dice acompañada de una fiebre poco elevada. Repito lo mismo que le dije pues a Víctor. Mm. Si estamos apuntando a la fiebre ligera, sí, repite esa característica, pero cuando dice que tiene varias características, no está repitiendo la 1, porque la 1 solamente habla de 2 características. Entonces, la 2 no repite a la 1. Si estuviera repitiéndola, pues, se eliminaría. La 2 dice varias características. El problema es más fácil, sino que ustedes lo están viendo de otra manera. Cuando yo le hice la observación a Víctor, no era para decirle que no era la 2, solo que no respondía a lo que él decía. Aquí la respuesta es la número 2, muchachos. La 2 es la respuesta, la 2, la 2, la 2, la 2. Esta es la respuesta. Cuando yo le hice la observación a Víctor Caleb, es en la razón que él me dio, no en la respuesta que me había dado. Y los demás cambiaron de respuesta y se fueron
a otros países y se complicó 1 hora el ejercicio. La respuesta es la 2 por redundancia, pero no porque repita la 1, sino porque su información está contenida en las demás. Lo que dice la 2 es que es la tercera forma, la tercera causal. La tercera causal de lo que vimos hace un momento en la explicación de las razones o causales de la redundancia. Pues dice, la rubiola tiene varias características. Claro, pues. ¿Por qué? Porque presenta erupción de color rosado, porque dura de 3 a 4 días esas erupciones, porque está acompañada de inflamación de los ganglios linfáticos retracticulares, porque también se caracteriza por dolor de garganta. Eso es lo que debe decir Caleb, ¿correcto? La número 2 está incluida en las demás. Una de esas características en la 1 y en las demás. Cuando dice varias. Bueno, muchachos. Víctor Caleto, como siempre, el bromea. Ahí está, la rubiola. ¿Ves? Un niñito o niñita de repente, ¿no? Un pequeñito o pequeñita, en su mano presenta la rubiola, ¿no? Las erupciones de color rosado que decía el texto. Y esas erupciones incluso salen en la planta de los pies y en las palmas de las manos, ¿ah? Terrible. Ya, está, vamos. Las características de la rubiola se elimina la número 2. ¿Por qué? Porque está incluida en las demás. Una parte en la 1 y eso de varias características en las otras. A eso se refiere. Seguimos, muchachos. Eliminación de oraciones 1. Ahora sí, vamos a la práctica. Bien, ahora sí. Muchachos, aquí tengo anotado los alumnos y sus numeritos, ¿ya? Los alumnos y sus números. Voy llamando uno a uno. Me vas a dar el tema central. ¿Correcto? Recuerda que el tema central, como dije, es el tema antecedido por el aspecto específico. Recuerda el primer ejemplo. ¿De quién hablaba? Del leopardo. ¿Qué se hacía del leopardo? Sus características. Su capacidad de adaptación. ¿Ya está? Su capacidad de adaptación. En el ejercicio este último, el tema, la rubiola. ¿Qué se dice de la rubiola? También habla de las características. En este caso habla de las características de la rubiola. El tema central. Luego me das la oración que se elimina y el criterio. ¿Ya? Tema central, oración eliminada, criterio. Si aciertas, 3 puntitos. ¿Correcto? 3 puntos. 3 puntos. Vamos a ver. De repente el ejercicio no es desarrollado o el alumno al cual le di ese número está con su cámara apagada, no enciende la cámara. Entonces otro alumno desarrollará el ejercicio. Comenzamos. Ariana. Hola, profe. Dime. Ya, la 1, el tema sería la vida política de Melgar. Se elimina la oración 2 porque habla de su vida artística y es por discordancia. ¿A qué vida artística se refiere? Habla de su vida artística porque la pentagonía incaica es la música incaica que eran 5 notas. Todo Claro, eso así. claro. Se refiere, más que musicalidad, se refiere a la poesía de Melgar, ¿no? Su poesía. Él fue poeta, pues, ¿no? Pero en este caso no están hablando de Melgar como poeta, están hablando de Melgar como Como político. su activismo político, claro. Incluso debido a ese activismo político es que encuentra la muerte, ¿no? Lo fusilan justamente por sus ideas políticas. Melgar no solo es un artista, sino un hombre político. 3, transita de un fidelismo a un reclamo de mayor y equitativa participación en el gobierno del imperio. ¿Ves? Entra a la escena política. Participa decidida y activamente en la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, política. Fue fusilado por el ejército real cuando contaba con apenas 24 años. ¿Por qué lo mataron? Por sus
participaciones, ¿no? Dentro de la política. Lo fusilan. Muy bien, la respuesta es la alternativa. Bueno, la oración 2 por discordancia. Invitamos a Jacob. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? A ver. El tema central sería los problemas causados por la absorción del plomo. Se eliminaría la 1 por discordancia. El tema es los daños causados por la absorción del plomo, ¿no? Sí. Causa problemas neurológicos, dice la 2. La 3 dice que genera, pues, disminución o retraso del coeficiente intelectual, problemas de audición. Luego, ataque del sistema inmune. Se elimina la número 1, criterio, discordancia. Muy bien. De eso habla, efectos del plomo, efectos del plomo en nuestro organismo. Bien, buen inicio, buen inicio. Tenemos 2 alumnos con 3 puntos ya. Invitamos a Grace. La 3, el tema central sería la descripción del escudo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se eliminaría la 4. ¿Por qué la 4, por favor? Por discordancia, porque te habla como el arte bizantino lo ve al escudo. En los libros de arte bizantino puede observarse testimonios iconográficos de San Marcos. ¿De la universidad, pues, o no? Sí, pero el arte bizantino, ¿cómo lo ven ellos? No, no lo describen. Pero lo ven, ¿a quién ven ellos? Al escudo nacional. ¿Al escudo? No. No, la iconografía, los símbolos. La iconografía. Dice, en los libros de arte bizantino puede observarse testimonios iconográficos de San Marcos. ¿Ese San Marcos a quién se refiere? A la persona. Al santo, ¿no? Ajá. Al santo se refiere, al santo, San Marcos. San Marcos. La número 4 para nada habla de la universidad, ni de su escudo. Habla del el santo San Marcos. Muy bien, se elimina la número 4, criterio, discordancia. Ahí está el famoso escudo. Pasamos, 4, Bexabeth. En la 4 habla sobre las causas y las consecuencias de la insolación y se elimina la 3 por discordancia. ¿Por qué? Porque en la 3 te hablan sobre la tifoidea. Nos habla de la tifoidea, muy bien. Características de la tifoidea. La 3 por discordancia. Diana Y, número 5. No, D no. Reyes. ¿Dónde está Reyes? Presente, profesor. ¿Está con cámara activada? Sí.
Ya, Yair, vamos. Profe, ¿tengo que leer todo el texto o No, solamente no, decir no. la respuesta? A ver, perdón. Vamos a poner ejercicio, ¿ya? No, solamente dame el tema central, oración eliminada y criterios, nada más. ¿Ya? El tema central podría ser el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Sigue? Profe, ¿qué más tenía que decirle? Solamente... Tema central, oración eliminada y criterios. ah, la oración eliminada sería la número... sería la número 4. El tema es las técnicas empleadas por Honorio Delgado contra la demencia. ¿Ya? ¿Y cuáles fueron esos métodos? ¿Te acuerdas? ¿Los reconoces? Supuestamente aquí decía el electrochoque. Ese es uno, muy bien. ¿Qué más? Sí, uno que se llama el cardiazol. Correcto. ¿Y el otro? Y creo, y bueno, una insulinoterapia. Ya, muy bien. Esos son los métodos, las técnicas. Sí. Se elimina la número 4 por discordancia. Ahí está el gran Honorio Delgado. Lady, número 6. Ya, profesor, el tema central es factores que determinan la atracción y eliminaría la número 4 por discordancia porque nos habla de otros aspectos de del mismo tema, pero otros aspectos. Los factores que determinan la atracción. Sí. Se elimina la 4 por discordancia. Loli, número 7. Loli, ¿estás ahí? Sí, sí. Veo el foco nomás. Le digo sobre el título. Tema central. La función de la cartografía o aparte de la cartografía de la historia. ¿Cuál se elimina? La 2. Por discordancia. ¿Algún voluntario quiere trabajar? Levante la mano.
Stephanie Ferro, te escucho. Para mí se da la 3 por discordancia. ¿Mm? La 3 por Explica, discordancia. explica, por favor. Porque te está hablando de la base de la cartografía final del siglo XIII, en cambio, la 3 me habla solamente de la brújula como instrumento. Ahí está, muy bien. Estefan. Veamos, muchachitos, así que rápidamente ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, la cartografía conoció un gran auge a finales del siglo XIII. ¿Por qué resaltamos el siglo XIII? Porque hay 3 oraciones que van a hacer mención a este siglo. Dice, en este siglo, el XIII, se confeccionaron cartas de navegación. 4. En la carta de navegación se reprodujeron en ese entonces, en el siglo XIII, las costas del Mar Negro. También las costas de Europa Occidental fueron tomadas en cuenta por los geógrafos de ese tiempo. Se elimina la número 3. Muy bien. Invitamos a Mancilla. Harold, ¿estás ahí? Vayan echando ojito, creo que no está. Harold. ¿Me escuchas, Cosíos? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te di número? ¿Estamos en clase o no? Sí, pero no me llegó a dar número. El problema es que cuando estaba llamando uno por uno, se iban cambiando los nombres de posición y eso es lo que ocurrió. Ya, tú vas a ser número 25, ¿ya? ¿Me escuchas? Ok, profe. Sí, sí. Cosíos, 25. A ver, voy a escribirlo por acá. El número 25. A ver, ¿qué nos dice Víctor Caleb? Vamos. Profesor, yo digo que se elimina la 4 por inconexión. La 4. Perdón, sería por redundancia en todo caso. Invitamos a Bexabe Cuno. Vamos, te escucho. Habla sobre las contribuciones de Alexander von Humboldt y también sobre sus expediciones, y también la 2 se elimina por discordancia porque está hablando de su hermano, no de... La 2 sale de su hermano. Sí, pero dice fue hermano del gran Fue, filósofo ¿quién fue? Alexander von Entonces habla está Humboldt, hablando de ellos, de Alexander von Humboldt. pero no está hablando sobre sus contribuciones. Ah, ya esa es otra cosa, claro. Está hablando de Humboldt y su nexo que tenía con el señor Wilhelm, ¿no? Era su hermano, pero no está hablando en este caso de sus aportes, pues, ¿no? Bien, esa es la respuesta, Víctor Caleb. Era la 2, la 2, la 2. A ver, las exploraciones, sus aportes científicos de Alexander von Humboldt. Se elimina la número 2 por discordancia. Ahí tenemos al famoso von Humboldt.
1. Ya va 6, 1. Avanzamos. Invitamos a Víctor Caleb, la 9. Yo resolví y me salió la 1 Tema por central. criterio de conexión. El tema central es los ejemplos de aplicación de de diferentes reyes y las causas. Ajá, las causas de la abdicación de algunos reyes, ¿no? Sí, Se elimina la número. 1. ¿Por qué? Porque la Porque 1 no, da la definición de abdicación y no algún ejemplo de algún no rey. los casos, ¿no? Dale de un Ujú. caso. Ya, correcto, ahí está. Muy bien. Como dice Caleb, nos habla de ejemplos o de casos de aplicación en la historia. Se elimina la 1 que simplemente define lo que es aplicación. Número 10. Pacheco. Buenas tardes, profesor. El tema de la número 10 vendría a ser los instrumentos musicales y sus características. Sería la oración número 2 por criterio de discordancia. Muy bien, este es número 10. Correcto. Está hablando de los instrumentos musicales. La 2 habla de la música, no de los instrumentos. Perfecto. Llegamos al número 11. Araceli Palomino. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo El tema está? sería características del tallo. Elimino las 5 por redundancia. ¿Está con cámara activada? Sí, Sí. No se ve nada. sí, es que está malograda, pero sí está prendida mi cámara. Pero si no se ve, ¿cómo va a estar prendida? Ya pues está una encima. Hasta por el lente. No, Ujú. A ver, vamos a ver. Tema central era las. características del tallo. ¿Cuál se elimina? A las 5 por redundancia. ¿Qué redunda la 5? La 5 redunda. La 1. Dice, gracias a los tallos las plantas transportan nutrientes y reservan sustancias. La 1 habla de conducción, transportan, muy bien. Y reservan sustancias, no está en la 1, está en otra, creo. Fíjate. Está en la 4. Correcto, muy bien, está buena vista, buena vista. Dice, acumulan en su interior gran cantidad de sustancias nutritivas. Ahora sí. Ahora sí. La que se va es la número 5. Está incluida en la 1 y en la 4. Tema. Funciones de los tallos. Se elimina la 5 por redundancia. Ninosca, número 12. Sí, profesor. En la 12 el tema central vendría a ser biografía de Benjamin Franklin. Se elimina la 4 por discordancia, ya que no nos narra sobre su vida, sino sobre cómo después de su muerte se ha perpetuado su efigie, o sea, su imagen en los billetes de Estados Unidos.
La 4. Por discordancia. Nació en Boston en 1706. A los 13 años ya trabajaba como aprendiz en una imprenta de su hermano. En el 721 colaboró con su hermano James en la redacción y edición de New England Courant, será así, pues, ¿no? Bueno, está hablando de sus trabajitos, pues, ¿no? Luego dice, después de asistir a la escuela primaria, desde los 8 a 10 años, Benjamín empezó a trabajar en la cerrajería de su padre. En este caso, ¿qué notamos? Notamos, pues, lo que decía Ninoca, ¿no? Por eso preguntaba Ninoca, mire, ve, y yo le expliqué y ya está. En este caso, las oraciones no respondían a un orden riguroso, ¿no? Pero ya se explicó, entonces se entendió. Sánchez Alba sigue con la número 13. Profe, a la 13 el tema es los insectos, su hábitat y su adaptación. Y la respuesta sería la 3, por discordancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es discordante? Porque hablan sobre sus características físicas. Es algo parecido al tema del leopardo. No sé si te acuerdas, ¿no? Sí. En este caso nos hablan de su capacidad de adaptación del mosquito o de los insectos en general, ¿no? En cambio, la 3 habla de características del mosquito. Ahí están los insectos y sus hábitats. Bien. ¿Tienes cámara activada o no? Sí, profe. A ver, vamos a ver. Ahí está Rodrigo Augusto. Desde su cuello. Se pasan ustedes, ¿ah? Pero ahí, un poquito al menos ya está bien. Pasamos a la número 14, senador. Hola, profesor, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? La oración que eliminé es la 5 por discordancia, ya que todo el texto está hablando sobre la creación y la historia de la Coca-Cola. En cambio, en la 5 está hablando sobre algunos datos que dejó sobre su compañía en un banco. Senador, muy bien, con su grupo 5, muy bien. Copa de música para alegrar. Los orígenes de la Coca-Cola, ¿se eliminaba cuál me dijo? La 5, ¿no? Sí, profesor, la 5. Por discordancia. Ahí está, muy bien. Invitamos a Stephanie Ferro. El tema central vendrá a ser las características de las regiones montañosas. Se va la 3 por discordancia. La 3, ¿no? Sí. ¿De qué trata la 3, Stephanie? Todo trata sobre su ecosistema, en cambio, la 3 de cómo se forman las cordilleras. Las características de las regiones montañosas. La número 3 nos dice qué es una cordillera, qué es un conjunto de montañas alineadas. La 3 no hablan de las características de la región montañosa, sino hablan de qué es una cordillera. 3 por discordancia. Gabriel, número 16. Ok,
Pero el tema sería los diferentes tipos de danza en algunas culturas y la oración eliminada sería la 3 por discordancia. La 3 por discordancia. El tema central, ¿cuál era? Por favor, ¿puedes repetir? Diferentes tipos de danza en algunas culturas. La danza como expresión humana en la antigüedad, ¿correcto? Se elimina la número 3 porque habla del canto, ¿no? Juegos de cantar en coro. La 3 por discordancia. Invitamos a Alison. ¿17? El texto me hablaría del funcionamiento de los dientes y yo eliminaría, yo eliminaría la 2 por discordancia, ya que en este se está hablando de, podría darse de que una característica que se puede dar por cuando falta el diente en vez de funcionamiento. Ajá, las funciones de los dientes, ¿no? Ujú. La masticación, incluso también, pues, usado como armas de agresión en caso de los animales. Sirven para poder articular el lenguaje. Al igual que emitir sonidos. Muy bien. La número 2. Ahí está pasando la 3. La 2, la 2, ¿ya? 2. Se elimina la 2 por discordancia. Ahí tenemos la sonrisa. Invitamos a Gerardo. Buenas tardes, profesor. Ahí estamos, muy bien. Ya, las causas de la diabetes. Se elimina la 5 por discordancia. Muy bien, habla de los primeros estudios, ¿no? De las causas de la diabetes. Se elimina la número 5. Es una consecuencia de ese estudio, pero no habla del estudio propiamente de las causas. Invitamos a Yacer, número 19. Profesor, habla del comportamiento de la persona asertiva y elimino la 2 por discordancia. ¿La 2? Sí. ¿Alguien quiere participar en ese ejercicio? Aprovechen, muchachos, asegure su bimestre. Aproveche, aproveche. Franco Pacheco, dime. Bueno, el tema sería las características del comportamiento asertivo. Sería la 5 por redundancia. Redundancia, se repite lo que dice en la 1.
Dice, el comportamiento asertivo es el equilibrio entre la agresión y la pasividad, que sí que son dos formas de comportamiento. La asertividad es otra forma de comportamiento. Entre esas dos formas que son los extremos, que ya fueron citados. Se eliminan las 5. A ver. Ahí sería redundancia, ya hemos hecho redundancia. Bien, Franco. Llegamos al 20. Malásquez. Creo que se retiró Malásquez. Gerald, ¿estás ahí? ¿Está Gerald? Se retiró, me parece. A ver, algún voluntario. Víctor Caleb. Sería por redundancia y elimino la 3 porque dice lo mismo que la 2. Pero cuando dice 9 años después, o perdón, 10 años después, está hablando del 490, perdón, 400, de 500 antes de Cristo, o perdón, sería 480 antes de Cristo. Es otro momento. Ok. Alguien que quiera trabajar, muchachos. Grisel, Grace, Allison. Profesor, Dime. yo diría que se eliminaría la 4 por discordancia, ya que nos implica en la tercera que, no, que el pueblo participó en la batalla y no vendría a ser que contemplen. Muy bien, muy bien, muy bien. El tema, como bien lo dice Allison, es la participación popular, ¿no? El pueblo participó, el pueblo peleó, ¿ah? El pueblo, el evento popular. En cambio, en el número 4 dice que la población civil de Atenas contempló, estaba de espectador, no estaba participando, estaba de espectador, ¿ya? La número 4 por discordancia, muy bien. Buen trabajo. Pasamos al ejercicio número 21. Rodríguez Poma Valeria. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está Valeria? Muy buenas tardes. El tema del texto sería
las funciones de las empresas mercantiles y la oración eliminada sería la 5 por discordancia. Bien. Repite el tema, por favor. Funciones de las empresas mercantiles. Ajá, empresas mercantiles, un tipo de empresas, ¿no? En cambio, la 5 está hablando de Empresas de tipo cooperativo. cambia de, digamos, cambia de tema, pues, ¿no? Cambia de tema. Las funciones de las empresas mercantiles. Se elimina la 5 por discordancia. Valeria. Invitamos a Crisel, Adriano, 22. Profesor, el tema central sería la identificación a leer, la oración eliminada sería la 5 y sería por discordancia. Ya que todo el texto nos habla sobre cómo nos identificamos y mecanismos para identificarnos a leer, en cambio la 5 nos habla sobre cómo entenderlo, como un consejo para entender la lectura. ¿El número que eliminas cuál es, me dices? La oración 5. La identificación como recurso en la comprensión literaria. La identificación. La que no habla de ello es la número 5. Dice, se debe separar además la realidad de la ficción. Cuando él dice la demás es para citar otros elementos distintos a la identificación. Discordancia. Valenzuela, número 23. Trata sobre los caníbales y qué es lo que significa para ellos comer carne humana. Y se eliminaría la 5 por discordancia. Ahí tenemos a los caníbales de Nueva Guinea, por los supuestos caníbales, ¿no? Ah, no, dice que sí son caníbales. Se elimina la número 5. Joaquín. Pasamos al número 24. Pamela, ¿me escuchas? Buenas tardes, profesor. El tema sería los récords de tamaño de algunos animales. Se eliminaría la 3 porque, no, la 4 porque ahí habla del peso del elefante. Por discordancia. ¿La 3 dices? La 4. La 4, ¿por qué? Porque ahí habla del peso, más los otros habla del tamaño. Tamaño, la ballena azul es el más
el animal más grande tamaño, pues. La jirafa es el más alto tamaño. El albatros es el ave de mayor envergadura de punta a punta de las alas, 3,5 metros a 4. El insecto palo tropical es el más largo. Bien. Ahí está el insecto palo, muy bien. Se elimina la número 4. Bien. Nos quedan 3 minutos y tenemos 6 ejercicios. Cosíos, 25. Buenas tardes, profe. ¿Cómo En la estás? 25 el texto se refiere a la descripción de poética de una doncella y por discordancia sería la 3, porque nos habla de los bosques son depredados. Ahí está la doncella, muy bien, la bella doncella del bosque, que con su cantar alegraba todo. Los encantos de la linda doncella de la montaña azul. Se elimina la número 3, que está hablando de otro tipo de tema. Discordancia. Bien. Hace un momento su compañero, Rafael, me preguntaba cómo esto pasa al cuaderno. Bueno, colocas en tu cuaderno tema 3, eliminación de raciones, colocas definición, criterios, escribe las causales, los dos modelos, ¿ya? La capacidad de adaptación de leopardo y el otro en redundancia, también colocas las causales, que son 3, y el modelo, ¿ya? La rubiola, la característica de la rubiola. Y cuando entramos ya a la práctica, trabaja de esta manera, vas a colocar aquí, vamos a usar este tema central que está presente en esta diapositiva. Pongamos que te toca trabajar el 25, colocas acá 25, ¿ya? Ahí está, 25. 25. Colocas. Así mejor, ¿no? 25. Tema central. Ahí está, tema central. Los encantos de la linda doncella de la montaña azul, ¿ya? Luego viene oración eliminada, la 3. Criterio. Discordancia. Ya, así quedaría nada más, ¿ya? No vas a copiar todo el texto, no van a estar dibujando a la doncella. No, 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 no. Solamente así. 25, TC, tema central. Los encantos de la linda doncella de la montaña azul. OI, 3, C, criterio, discordancia. ¿Se entendió, no? Se entendió. Ya, muchachos. La próxima semana trabajamos eliminación de oraciones 2. Igual, ¿ya? Al iniciar la clase vamos a repartir, pero yo les pido, muchachos, que estén revisando ya con anticipación para que tu participación sea la mejor, pues, ¿no? Que asegures tus puntitos. Pero sí, sí, las cosas nos han ido bien. Algunas pequeñas bromas por ahí, pero no hay problema. Bueno, eh, les dije de la tarea, ¿verdad? ¿O no les hablé de la tarea? ¿Sí? ¿Les hablé o no les hablé de las tareas? Sí, creo. Pamela Ninosca, ¿les hablé de la tarea o no? No me he fijado, profesor. Ajá. Alison, ¿les hablé de la tarea? ¿Sí o no?
Profesor, de eso le quería preguntar también. A mí no a mí no me mandó la nota. Ah, ya, claro, no, A no mí tampoco, recibiste. profesor. ¿Ah? No A te ha mí tampoco me llegado. mandó la nota. Ya. Sí, me olvidé precisarlo, ¿ya? Al inicio iba a hacerlo, pero me ganó la anotación de los números. Bueno, les digo lo siguiente. El día de ayer, bueno, durante toda la semana, durante 10 días, ya han programado cortes de energía eléctrica por ciertos sectores y el día domingo no hubo energía, no hubo fluidos de las 9 hasta las 6 de la tarde. Y a esa hora, la verdad que ya no me alcanzaba el tiempo, porque para revisar las tareas de tercero, cuarto y quinto, más o menos, eso me toma aproximadamente más de hora y media, casi 2 horas. Entonces preferí dedicar así a preparar las diapositivas de tercero, cuarto y quinto, que son diferentes. Y ahí se fue el tiempo, no pude revisar, ¿ya? Hoy día tengo libre a partir de las 7, 8. Pero voy a ir revisando, voy a ir enviándole, ¿ya? Entre hoy y mañana termino, ¿ya? Pero sí en la plataforma va a aparecer la tarea número 3, que es este tema. En este tema vas a colocar en la tarea, muchachos, en tu cuaderno vas a colocar allí, como siempre, ¿no? Tarea, tus nombres, tus apellidos, el nombre de la tarea, y vas a colocar uno, tema central, así como figura aquí, así como está figurando en esta diapositiva, TC, tema central, o I, oración eliminada, o sería, pues, bueno, o E sería, ¿no? Oración eliminada, y el criterio, y el criterio, y el criterio, ¿ya? Bueno, quedamos ahí, nos vemos la próxima semana, muchachos. Revisen, practiquen, ¿ya? Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao. Chao, Ninoska. Chao. Chao, 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 chao. Lady María. Chao. Valenzuela. Muy bien. Bye, dice correcto. Nos vemos. Chao, Alison. Muy bien. Nos vemos. Gracias, gracias por su atención. Nos vemos.